bienvenidos al programa, 10 de la mañana con 6 minutos. Estamos de vuelta, todos vamos a decir, estamos de vuelta ya después de la visita del Papa Francisco a nuestro país, siempre con el cardenal Juan Luis. ¿Cómo está, cardenal? Muy bien, Armando. Hoy día tendría yo que entrevistarte a ti. Mí, no. Porque has estado largas 14 o 15 horas en el avión con el Papa a la venida y al regreso. Y la verdad es que he visto ese resumen de la pregunta que le haces al Papa en el avión, en que le dices, ¿qué se lleva del viaje el Santo Padre? ¿Qué se lleva del Perú? O sea que la verdad es como una entrevista en vivo y en directo en RPP, diciéndole al Papa, bueno, ¿cuál es tu resumen? ¿Qué te llevas de aquí? ¿Qué impresión tienes? La que tenemos nosotros, evidentemente, la vamos a desarrollar en el programa. Pero, ¿qué dice el Papa y qué cosa es tan bueno para nosotros? El Papa dice, me llevo la impresión de un pueblo creyente. Algo muy, digamos, de agradecer mucho. Un pueblo creyente. Que cada uno de nosotros ahora le dé gracias a Dios por esa fe que a través de las generaciones se ha ido pasando de padres a hijos y que hace que nuestro pueblo al Papa le dé esa impresión. Él viaja por el mundo entero, pero cuando le dices, ¿y qué impresión se lleva del Perú? Es un pueblo creyente. Esto, la fe, sabemos que es un don de Dios. La fe no se compra, la fe no es cuestión de estudio, la fe no es cuestión de demostraciones, la fe es un don de Dios por el cual creemos en la persona de Jesucristo que se ha revelado, y yo pienso que ese pueblo creyente se manifiesta en decir, este hombre de blanco, el Papa, es el vicario de Cristo, esta es la cabeza de la Iglesia. Entonces, es un pueblo, dice el Papa, que pasa muchas dificultades. O sea que el Papa se da cuenta, ¿no? También estaba en un país que junto a la fe hay dificultades de todos los tipos, lo vemos día a día, los tiene cada uno en su casa, en su familia, en el trabajo, en la vida pública, pero dice, vuelve otra vez, pero es una fe que me impresiona. Ustedes vieron lo que eran las calles, no solo en Lima, también en Trujillo y también en Puerto Maldonado. Entonces, el Papa, y esto también lo puedo yo decir, cuando estaba en el Papa Móvil y cuando estaba en el carro con él, constantemente me decía, ¿y toda esta gente? ¿Y toda esta gente? Y el chofer, que es un italiano que lo acompaña en los viajes, le decía, Santo Padre, esto me recuerda a Filipinas o me recuerda a México. Fueron los dos países que este hombre que maneja el Papa Móvil y el carro le comentaba al Papa, ¿no? Y el Papa miraba a un lado y a otro con una alegría, con una paz, con una ilusión, que lo que dice aquí, ¿no? Ese pueblo salió a expresar su alegría y su fe. Entonces, esto, querer recordar, querer volver a vivir esos días, es muy difícil. Claro. Ahora, cuando justamente se le hace esa primera pregunta, que dicho sea de paso, pregunta que acordamos los 5 periodistas peruanos que habíamos ido, el Papa hace esta referencia a esta tierra ensantada. Así es. ¿No es cierto? Sí. Que lo repite, lo dijo en uno de sus discursos y lo volvió a decir justamente cuando... Y decía, bueno, no pierdan eso, ¿no? Ahora, no es tan fácil tampoco. Sí, no, pero viene a decirnos, Dios, esto es un poco la explicación que yo tengo, Dios ha querido escoger a Santa Rosa, Santo Toribio, San Martín de Porres, San Juan Macías, San Francisco Solano, aquí. Pudieron ser de otros sitios, pero fue aquí. Entonces, esa mirada de Dios que encontró la respuesta de estos santos, a él le hace sentir, ustedes tienen una mirada de Dios privilegiada. O sea, no es cuestión de que ustedes fueron mejores o peores, sino que Dios se fijó, como en el caso de la Virgen de Guadalupe, Dios se fijó en México
y generó esa luz. Pues aquí se fijó en estos santos y tiempo después se volvió a fijar con el Señor de los Milagros. Entonces, volvió a dejar la huella a través de esa tradición, de ese muro que resiste los terremotos y que hoy congrega la mayor procesión en el mundo. No es que estemos en comparación de quién tiene más o quién tiene menos, pero el Papa nos dice, no pierdan de vista, les ha tocado nacer en un país, como dice él, tierra ensantada. Es decir, que Dios ya nos ha demostrado a los peruanos que los miro, y los miro con privilegio. Es un regalo, pero el asunto es, ¿y cómo miro yo a Dios? Ahí está la respuesta. Estos santos son inicios de la evangelización, pero hoy, y en algún sitio lo ha dicho, ¿dónde está la Santa Rosa de Lima de hoy? ¿Dónde está el Santo Toribio de hoy? Los obispos. ¿Dónde está el San Martín de Porres de hoy? ¿Dónde están esos hombres y mujeres hoy en que el Señor sigue mirando al Perú de una manera espectacular? Entonces, ahí sí se entiende, está en las calles. Esas multitudes eran la respuesta, como dice él aquí, esa imagen llena de alegría, de fe, de esperanza. Y después dice una cosa que me gusta mucho, y sobre todo, muchos chicos. Y dice, esa imagen que vi en Filipinas y en Colombia, papás y mamás que a mi paso levantan los chicos, los hijos. Eso dice futuro, eso dice esperanza, porque nadie trae hijos al mundo si no tiene esperanza. Qué bonitas palabras, qué corazón más generoso el que el Papa nos ha abierto a los peruanos. Y qué ánimo para papás y mamás, para esos niños. Realmente, no sé, como que se hubiera abierto el telón y ha aparecido una fotografía de ese pueblo peruano que a mí me deja muy comprometido. Como pastores tenemos que hacer mucho más. Ahora, es interesante además hacer notar que el Papa no se queda solo en la parte, digamos, bíblica en sus discursos, ¿no? También entra, vamos a decir, de lleno a tocar temas como, por ejemplo, como hizo el de la corrupción, donde dejó muy en claro cuál era su posición. Luego en el avión él dice algo así como que yo le tengo, no recuerdo bien la frase, pero le tengo más miedo a la corrupción que al, no sé si ese es el pecado con lo que dice, ¿no? Pero él dice... No, sí te entiendo. Pero él dice que, digamos, que ya para él la corrupción ya es... Sí, no, es que él dice pecadores sí, corruptos no. Ese es el resumen. Claro. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que todos nosotros estamos heridos por el pecado original. Es decir, que dentro de nosotros hay una rebeldía, una herida que ha dejado el pecado que nos lleva digamos, a tomar más de la cuenta, de repente pues a maltratar a un amigo o a descuidar unos pensamientos contrarios a la pureza o tener de repente un momento de cólera. Bueno, el pecado. Dice, pero no, yo estoy hablando del corrupto. El corrupto no reconoce el pecado. El corrupto, entonces dice, el que paga mal a un obrero es un corrupto. El que maltrata a la empleada de su casa es un corrupto. Entonces, distingue muy claramente lo que es la doctrina de la Iglesia, que es el pecado. El pecado es una doctrina que nos enseña desde el primer instante la doctrina de la fe. Todos estamos y nacemos con un pecado original, que es una inclinación que las concupiscencias, el desorden interior, el egoísmo, la soberbia, la impureza, la cólera, está ahí y hay que luchar con la gracia, con la ayuda de Dios, para lograr hacer el bien, para buscar siempre la verdad. Entonces dice, pecadores sí, y estamos permanentemente volviendo a la confesión, volviendo al esfuerzo, pidiendo ayuda, sí, pero da un salto y dice, ahora vamos al corrupto. El corrupto no reconoce su error, es un hombre cínico,
es un hombre instalado en, si saco plata, no me importa el daño que puedo hacer. Si tengo un beneficio, no me preocupa si mi hogar está bien. Entonces, ese hombre es un poco el hombre insensible, el hombre que ha caído un poco ya en ese desánimo, en esa especie de cinismo. Entonces, yo diría que el resumen es: pecadores sí, corruptos no, que no quiere decir que estemos pecando, sino el pecador siempre reacciona con la ayuda de la gracia. Esto es lo que el Papa... Y vamos a seguir hablando de eso, Sí. por supuesto, y más de lo que fue la visita del Papa tras la pausa, amigos. Volvemos. Jesús quiere verlos en movimiento. A vos te quiere ver llevar adelante tus ideales y que te animes a seguir sus instrucciones. Él los llevará por el camino de las bienaventuranzas. Un camino que no es nada fácil, pero es apasionante. Es un camino que no se puede recorrer solo. Hay que recorrerlo en equipo. Jesús cuenta contigo. Si querés estar dispuesto a seguirlo, pedile a Él que te prepare el corazón para estar dispuesto a seguirlo. El Papa, sí, insisto yo, con una visión bastante actual de las cosas, ¿no? Sí. No lo he notado yo como que en el aire. No, nada. No está nada en el aire. Está muy aterrizado. Es que algunos pueden decir, no, que el Papa viene a hablar solo de religión, de cosas bíblicas. Pero no, quienes lo han escuchado, por ejemplo, lo que dijo la Amazonía, notable. Además, así es. Pienso yo que el Papa tiene una visión, vamos a decirlo así, de la misión de la Iglesia muy clara. Él es consciente de que el mundo de hoy le está pidiendo a la Iglesia las bienaventuranzas, es decir, le está pidiendo, oye, hay que buscar al hombre que llora, hay que buscar al hombre que no tiene comida, hay que buscar al que está desnudo, hay que buscar al que está preso, hay que buscar al que está solo. Es decir, el Papa tiene como esa clara indicación, no de ahora, de siempre, pero él lo hace de una manera permanente. Si tú le pones delante a una persona que está necesitando o que da una señal de necesidad, para y va a buscarlo. No te digo nada si es un niño o si es un enfermo. Creo que lo mismo es con un pecador. Cuando, por ejemplo, en la Anunciatura, en estos días, había un muchacho, pero parecía niño, pero podría tener 20 o 30 años, porque tenía un mal neurológico y por lo tanto estaba como discapacitado profundamente. El Papa se le acerca y son estos niños que hacen gestos y que no sabes cómo relacionarte con él. Y le pregunta a la mamá o a la señora que lo acompañaba, ¿está bautizado? Es la primera pregunta. Dice, no. Traigan agua. Entonces buscamos agua en la Anunciatura, hay que bautizarlo. Y luego se detiene un instante haciéndole el cariño y la cercanía que puede a una persona que no sabes cuánto se da cuenta de lo que estás haciendo. Entonces el Papa como que las dos cosas las pone en una fuerza de sus gestos. Es decir, hay que bautizarlo, sí, y hay que darle cariño, sí, y ahí está la mamá al frente de él, sí, todo el paquete viene junto. Yo creo que la Iglesia hoy, y el Papa lo acaba de recordar en estas palabras, hay que trabajar en equipo. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, los jóvenes, las familias, los educadores, los políticos, cada uno su fe manifiéstala con hechos, no con tanto palabreo. Entonces, si el Papa quiere hacer algo en la Amazonía, ha ido a la Amazonía, ha estado con los nativos del lugar, les ha dado un mensaje que otro día lo veremos, les ha acompañado en el almuerzo, ha estado con ellos y
ha iniciado un sínodo, una reunión de obispos, en que habrán también especialistas, para estudiar la realidad no solo del medio ambiente, no, de las personas que viven en ese ambiente de la Amazonía y el cómo llevar el mensaje de Cristo. Al mismo tiempo que defiende el hábitat y dice, señores, claro, no les rompamos la casa donde han nacido. Entonces, estos hechos tan concretos, yo creo que el Papa nos está diciendo ahora en esta etapa después de, deja ese corazón abierto. Yo he pasado como pasó Cristo, haciendo el bien, curando enfermos, dando de comer. O sea, yo he pasado por aquí, por el Perú, y ustedes han respondido esas multitudes a las que no dejo de agradecer mucho. Y a todos los organizadores, la verdad es que ha sido todo un espectáculo de la fe. Yo diría la belleza de la fe se volcó a las calles. Bueno, dejemos ese corazón abierto, como los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando se iban, un poco decir, oye, se fue. Y cuando Jesús se hace el encontradizo y se encuentra con ellos, yo pienso que en unas palabras que tengo del Papa, podemos ver reflejado como ese ambiente después de su visita. Dice, Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue, al igual que ayer, golpeando puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y tantos anhelos. En la vida cotidiana, en el trabajo ordinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus anhelos y desvelos, en la intimidad del hogar, en el ruido ensordecedor de nuestras calles, es ahí, en medio de los caminos polvorientos de la historia, donde el Señor viene a tu encuentro. Estas palabras que dijo en la base de Las Palmas, esto es un poco lo que hoy acontece. Jesús sigue caminando y esto es lo que yo me planteo y quiero transmitírtelo. Ten fe. Ese Señor maravilloso, Jesús, que ha tenido ese detalle de traernos al Papa, ha generado en todos los hogares, en millones de peruanos, una respuesta de fe. No, nadie puede ponerse una medalla. Yo fui. No. Va más allá de nosotros, va más allá de todo. Es la fe de un pueblo que tiene a un Señor de los Milagros, que tiene unos santos maravillosos y que tiene un arraigo. Eso es interesante, porque el Papa hacía énfasis, lo hizo en Iquique, lo mencionó en Trujillo y aquí en la Nunciatura, cuando estuvieron los amigos de Manchay, por ejemplo, sí, ¿no? Muy importante. Uno puede ser migrante, es decir, dejar donde están sus padres, ¿no es cierto?, para ir a otro lugar, y va con todo, sí, con lo que es su casa y con sí, su propia fe, incluso, sí, que no es tan fácil. El sí, Papa se ha preocupado mucho de alentar a estas personas. Sí. Es lo que yo creo que es fundamental. Cuando uno como persona se traslada del lugar o por trabajo o por necesidad de salud o por desarraigo por la violencia terrorista, evidentemente se traslada con su lengua, con sus costumbres, con su piedad popular. Y esto es lo que yo creo que en el Perú ha sido, la verdad, un acierto. La piedad popular está viva. En cada rincón, cada grupo tiene su santo, su imagen de la Virgen, su cruz de Matupe, todo, es decir, el Señor cautivo de Ayabaca, la Virgen de la Puerta, Santa Rosa de Lima. Todos respetamos ese pequeño ámbito íntimo en donde tú encuentras las raíces de tu lugar de origen. Y ahí el Papa lo ha dicho varias veces, que yo siempre me alegra muchísimo. Ha hecho una permanente referencia a las abuelas. Las abuelas son maravillosas. Y el Papa lo ha hecho con los nativos en la selva. Escuchen a sus mayores, como decir, ellos conocen sus tradiciones y sus costumbres. Igual digo yo, aquí en la ciudad y en cualquier lugar, las abuelas son depositarias de ese tesoro de la fe. No es que sean especialmente buenas, malas o regulares, es que ellas son la imagen
de la tradición y de la fe. Creo que la sabiduría popular te dice los jóvenes llegan más rápido, pero los ancianos saben a dónde van. Entonces yo creo que el Papa ha hecho también un reclamo muy fuerte, decir, más cariño con la gente mayor, más cercanía con esa sabiduría de los ancianos. Por eso yo también me quedo con esa enorme llamada que hizo en Las Palmas. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. No hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos. No tengo más que palabras de agradecimiento, y yo creo que en nombre de todos mis hermanos obispos y de todos los pueblos del Perú, porque realmente con toda humildad hemos dado una lección al mundo entero. Esta euforia, esta alegría, este cariño, que era a las 4 de la mañana, que era con el sol, que era sin haber tomado desayuno, y sin embargo veías al Papa un instante. Pero esta lección de gozo, de alegría, de fe, creo yo que ha remecido, y lo he leído de comentaristas de Italia, de España, de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado en el Perú? Pues nuevamente el Señor nos ha mirado con especial predilección. No a mí, ni a ti, ni al otro, bueno, a todos. Una oportunidad, lo decía en su nota el periodista de la RAI, de la televisión italiana, y decía que el Papa le estaba hablando al mundo desde el Perú. Sí. Y verdad es que a veces perdemos un poco la perspectiva y nos cerramos en lo inmediato. Sí. Pero bueno, hablando de que hay que escuchar a la gente que sabe, ya me está diciendo Miguel que no sé cortar. Mañana es la lectura de la carta pastoral, ¿no? Sí, mañana. He escrito una carta pastoral con un resumen muy breve de agradecimiento a todos, especialmente reconociendo lo que el Papa nos ha dicho: recen por mí, recemos por el Papa. Agradecerles a todos, y mañana en las iglesias se leerá esta carta. Y ojo, todo este impulso hay que seguirlo. El Señor nos ha bendecido hasta un grande con nosotros, hay que volcarlo en los hijos, en la educación, en la fe, en el amor, en el perdón, en la unidad, en tantas dimensiones, pero que brotan de un corazón lleno de fe. Queridos hermanos, después de estos días de gozo, saludando a Armando, y que algún día él nos dará a conocer todo lo que ha visto junto al Papa, les doy una bendición llena de cariño y muy cercana al Vicario de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ya habrá tiempo para todo, por supuesto. Cardenal, gracias por acompañarnos. Ustedes, amigos, el otro sábado saben que los esperamos siempre a las 10. Chau.